Bueno, para terminar la clase 9 hacemos una quinta parte, en la cual les doy recomendaciones para resolver problemas de dinámica. O, como dice acá, para aplicar la ley de Newton en un problema. Tenemos una clase más para trabajar ejemplos. ¿Okay? La clase 10 va a ser toda de ejemplos de aplicación de estas recomendaciones que ahora les cuento. Bueno, en problemas de dinámica. En primer lugar, se debe identificar un sistema de referencia inercial. Sobre todo porque la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, es válida para la aceleración que observa un observador inercial. O sea, que observamos desde un sistema inercial. En ese sentido digo, solamente ahí podemos usar la segunda ley. ¿Qué tenemos en la práctica como sistema de referencia inercial? Bueno, les pedimos que nos crean. A ver, o que acepten estas aproximaciones. No es nada trivial encontrar en el universo un sistema realmente inercial, y probablemente sea otra vez Einstein con su gravitación universal general el que nos da la respuesta más acabada. Pero en la práctica necesitamos un sistema inercial para hacer los problemas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aceptar que un sistema fijo en el suelo es un sistema inercial. El sistema al que estamos acostumbrados, nos paramos en el suelo y desde ahí observamos, vamos a trabajarlo como un sistema inercial. Nadie los va a retar por eso. Es lo que tienen que hacer para hacer los problemas. Pero, en teoría tenemos que conversar que en realidad un sistema fijo al suelo no es un verdadero sistema inercial. Por ejemplo, por estar fijos en el suelo, es que durante tanto tiempo las personas creyeron que el Sol gira alrededor nuestro y no que nosotros giramos alrededor del Sol. Es una cuestión de movimiento relativo, pero si nosotros pensamos que estamos quietos, vemos que el Sol da vueltas y en realidad no hay nadie que lo empuje para que dé vueltas. Y entonces eso significa que en esa escala estar fijos en el suelo no es un sistema inercial. ¿Ok? Habría que mirar las cosas desde afuera de la Tierra, pero no nos resulta práctico. Entonces vamos a decir mejor lo que queremos decir. Mejoremos la caracterización. Si nos limitamos a describir movimientos de cuerpos en una región cercana a un observador fijo en el piso, a un observador fijo en el suelo, entonces aceptaremos que ese observador es aproximadamente inercial. O sea, que va a verificar que si sobre un cuerpo no actuaran fuerzas, el cuerpo no tendría aceleración, y que cuando sobre un cuerpo actúan una o más fuerzas, el cuerpo tiene una aceleración que es igual a la suma de las fuerzas dividido la masa del cuerpo, segunda ley de Newton. ¿Qué quiere decir cercano? Que lo puse entre comillas. Porque recuerden que nada se puede decir si es grande o chico, cercano o lejano, si no se lo compara con una escala. Acá entendemos por región cercana a distancias mucho menores que el radio de la Tierra, que es más o menos lo mismo que lo que nos permite pensar que el suelo es plano. O sea, si nos movemos en una región tal que no llegamos a ver que la superficie de la Tierra se curva, es curva, nos parece que es un plano, entonces esa región es buena para trabajar el sistema fijo en tierra como un sistema inercial. Nos limitamos a movimientos, digamos, de esos cotidianos. Entonces, en esta escala de trabajo, si el suelo es un sistema inercial, sabemos que cualquier otro sistema de referencia que se mueva con velocidad constante respecto del suelo, también lo vamos a considerar inercial, en la misma aproximación. Y se puede usar para plantear la segunda ley de Newton. Podemos usar suma de fuerzas igual a masa por aceleración si estamos con nuestro sistema de observación fijo en un vagón de tren que va con velocidad constante respecto del suelo, o en un avión que va con velocidad constante respecto del suelo. ¿Okay? Ese tipo de cosas aparecen en los enunciados de los problemas. Bueno, una vez que tenemos sistema de referencia inercial, tenemos que elegir el cuerpo que se va a trabajar. O sea, identificar el cuerpo del cual vamos a hablar, del que se va a describir. Y si hay dos o más cuerpos, lo hacemos de a uno, que no se nos mezclen las cosas. Identificamos entonces un cuerpo que se va a describir con su masa, m, que es dato intrínseco del cuerpo. Lo dibujamos en contexto, porque está rodeado de cosas que lo tocan. Siempre nos vamos a saber que el piso está por debajo,
o sea, el planeta Tierra haciendo la fuerza-peso que atrae al cuerpo hacia abajo, va a estar ahí, aunque no dibujemos, y lo demás, cuerdas, resortes, superficies, va a estar todo en un dibujo. ¿Ok? Sobre ese dibujo hay que identificar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de interés. No puede faltar ninguna, no puede sobrar ninguna. Tengo este asterisco porque a vuelta de página les digo una forma de organizarse. Pero tiene que estar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de interés. Y la mejor forma de reconocer una fuerza es reconocer quién la hace. Si vemos objetos alrededor del cuerpo, nos preguntamos qué fuerza hace cada uno. Y esas son las fuerzas que hay sobre el cuerpo. Si se nos ocurre una fuerza intuitiva pero no sabemos quién la hace y no nos damos cuenta, probablemente nos esté fallando la intuición. Si hay fuerzas es porque alguien la está haciendo. Por eso, por cada fuerza es recomendable preguntarse qué otro cuerpo la ejerce. Y, si es posible, si tenemos datos suficientes, conviene conocer las características de movimiento del cuerpo, y en particular su aceleración. Recuerden que el juego de la segunda ley de Newton es relacionar fuerzas con aceleración. Entonces todo lo que sepamos de fuerzas tiene que estar a la vista, y si sabemos algo de aceleración, mejor que esté a la vista. Y entonces, con todo esto identificado, se plantea la segunda ley de Newton para el cuerpo de interés. Tenemos un esquema donde está el cuerpo, representado como una partícula, sabemos su masa, conocemos las distintas fuerzas, y sabemos que la suma vectorial de estas fuerzas es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Esta igualdad es vectorial, o sea que llegado el momento hay que trabajarla en componentes. Ahora les cuento un poquito más. Ya lo saben, pero les cuento los consejos. Y en cada situación, cada problema, hay que distinguir, una vez que se planteó la segunda ley de Newton, qué cantidades se conocen, qué cantidades no se conocen, que son las incógnitas del problema. Y antes de ponerse a despejar, siempre recomiendo hacer el conteo. Si tenemos igual número de ecuaciones que de incógnitas, vamos bien, lo vamos a poder resolver. Si tenemos más incógnitas que ecuaciones, no intentemos despejar porque no nos va a alcanzar, va a quedar todo mezclado y no vamos a terminar de despejar. Si tenemos más incógnitas que ecuaciones, revisamos el enunciado, revisamos lo que está pasando y típicamente hay alguna información adicional que nos relaciona, no nos pone una ecuación más porque relaciona cosas y quizás no la hayan utilizado. A esto lo solemos llamar relaciones auxiliares. Faltó cerrar paréntesis. Bien, entonces, en estos problemas de dinámica, para un cuerpo por lo menos, se ubica el sistema inercial, se ubican las fuerzas y se plantea la segunda ley de Newton. Y se intenta despejar lo que no se conoce. Cuando logren reconocer que todos los problemas de la práctica 4 siguen el mismo esquema, bueno, esto va a estar bien entendido. Un detalle más de recomendación práctica, está en todos los libros, se hace como forma de trabajo, lo que se llama diagrama de cuerpo libre. No me gusta mucho el nombre de cuerpo libre, porque los cuerpos que trabajamos están sometidos a fuerzas. No es como el cuerpo libre de la primera ley de Newton. Los cuerpos que trabajamos están sometidos a fuerzas, los vamos a dibujar como separados del contexto. A eso se llama cuerpo libre en esta frase. Entonces, para representar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de interés y para sumarlas como vectores, como corresponde, recomendamos hacer este tipo de diagramas. ¿Qué sería? Representar el cuerpo como un punto. Si era un bloque, si era un auto, lo representamos al costado como un punto. En un dibujo auxiliar, al costado les digo. Sin el detalle gráfico de la situación, solito el punto. En ese sentido, el cuerpo es liberado de su contexto. Copiamos cada fuerza que se vea en el contexto como un vector dibujado sobre la partícula. ¿Qué es lo que hice acá, sin avisarles? El cuerpo como un punto, los vectores fuerza actuando sobre él, todos con el mismo origen, listos para hacer la suma. Gráfica o analítica. En que vamos a hacer las cuentas con la suma analítica, en componentes. Entonces, vuelvo. Para trabajar en componentes necesitamos fijar bien los ejes cartesianos. Y una vez que los tenemos, sabremos como venimos haciendo desde la práctica 1, poner componentes. Y cuando calculemos componentes, sabremos reconstruir los vectores que estamos representando. Por ejemplo, un típico problema. Un bloque apoyado en un plano inclinado, con un ángulo θ que es dato, y atado a una cuerda. Me interesa estudiar el bloque. Lo estudio desde el piso, que considero que es un sistema inercial. Entonces, el diagrama de cuerpo libre sería dibujar el bloque como un punto, y todas las fuerzas que podría dibujar acá arriba, pero no lo dibujé para no ensuciar,
las voy dibujando en el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan sobre el bloque? Primero y principal, y no olvidarse, el peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae al bloque. Y después todo lo que vemos de contacto. Vemos una cuerda tensa, hay una tensión, que apunta como está dibujada la cuerda. Vemos un contacto con una superficie, bueno, hay una normal y una fuerza de roce. La normal seguro apunta para afuera y la fuerza de roce no sabemos hasta que nos resolvamos o discutamos un poco más en la próxima clase, pero seguro es paralela a la superficie. Y acá podríamos usar un ejes cartesianos horizontal y vertical típicos, o ejes inclinados. Con los dos sale el problema, pero con la práctica se dan cuenta que hay problemas donde las ecuaciones quedan más sencillas de despejar y otros donde quedan más intrincadas. Entonces está bueno elegir el sistema de ejes piola que nos deje hacer las cuentas más sencillas, pero siempre sale el problema. Entonces, lo que les estaba contando es las 4 fuerzas que hemos dibujado. Peso, que lo hace la Tierra. Sabemos que el módulo es m por g. G, aceleración de la gravedad. Y m, masa del cuerpo. T, que es la tensión. Le ponemos un módulo T. Puede ser dato, puede ser incógnita. Pero trabajamos con el módulo porque la dirección sí la sabemos. Y la normal de la fuerza de roce. No sé si sabemos el valor de estas componentes, pero llamamos n y fr sin flechita a los módulos. Y en este dibujo, bueno, saben hacerlo, pero ya que lo dibujé, lo leo. Las componentes del peso serán mg, que es el módulo, por seno del ángulo θ, da la componente de x. Mg por coseno del módulo daría la componente en el eje y, pero en contra del eje, en contra de y que apunta para allá. Entonces es menos mg por coseno θ. La tensión así dibujada tiene componente en un solo eje, o sea, solamente hay tx, ty es 0, y tx es negativa por como hicimos el sistema de ejes. La normal, así dibujada, tiene solamente componente y, o sea, nx es 0, ni es distinto de 0, y es igual al módulo con signo más porque ahí tenemos el eje para arriba, para este lado. Y la fuerza de roce, así como está dibujada, tiene nada más que componente x, y bueno, si va en contra del eje es menos el módulo. Bien. Con esto entonces, en los problemas van a escribir en componentes la suma de componentes x de las fuerzas igual a la masa por la componente x de la aceleración, la suma de las componentes y de las fuerzas igual a la masa por la componente y de la aceleración, y ahí tienen el juego de ecuaciones para trabajar.